Es Agustina Videla. Agustina, ¿estás ahí? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la Bien. invitación. No, por favor, gracias a vos por estar. Agustina, vos estás presentando tu libro único en base a una experiencia personal tuya y a una situación por la que pasan, y yo te lo digo por el trabajo en educación hace 35 años, y ha sido generalmente un tema muy relegado por la sociedad, el tema del autismo. Esto te pasó a vos como mamá y has escrito un libro en base a eso. Contanos un poco sobre esto. Bueno, sí, así es. Yo soy mamá de dos niños, el más grande, que ahora está por cumplir 14 años, Lucas. Bueno, empezó a tener dificultades a los 2 años y medio y lo llevamos a un neurólogo. El primer llamado de atención fue a través del jardín. Eh, bueno, y ahí empezó de alguna manera nuestro periplo Sí, de tratamientos, de médicos, de terapias, de diagnósticos. Eh, y mis caminos, ¿no? Como mamá, de aceptación de él como persona, de sus diferencias. Y en un momento de crisis, que tuve muchos, pero en un momento límite, tuve como un momento de inflexión en el cual yo decidí meterme de lleno a probar cosas nuevas también, porque sentía que las terapias tradicionales y lo que estábamos haciendo en general no era suficiente, ¿no? claro. Para lo que necesitábamos. Entonces, un poco de toda esa experiencia personal y ese camino de muchos errores que espero que sirvan a otros para reflexionar y no cometerlos, y de algunas estrategias, herramientas o libros que me fueron útiles, que me sirvieron, que me ayudaron. Todo eso lo vuelco en el libro y voy contando nuestro camino, que va, en particular me centro en el libro en el periodo entre sus 8 y sus 10 años, y lo que nos pasó con el diagnóstico, los tratamientos que probamos, la relación con la escuela, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Vos sabés, Agustina, y que volviendo te escucho y es tan revelador de un montón de cosas que uno ha vivido, yo he vivido desde mi trabajo, y siempre hice hincapié, después de muchos años de experiencia, y hubo una sobredimensión durante muchos años también de los diagnósticos médicos y psicológicos, en donde muchos padres quedaron completamente corridos del centro de la situación, tratándose nada menos que de sus hijos. Y me acuerdo de estar hablando con muchas mamás o papás y diciéndoles, bueno, pero a vos, ¿qué te parece? No importa lo que te dijo el psicólogo, lo que te dijo, sin desmerecer a los profesionales, pero uno como mamá o como papá, hay un montón de cosas que vos sabés que están pasando, sabés que ocurren, y no te tenés digamos, que sea solamente válido lo que te dice un profesional, ¿no? ¿Compartís esta idea Totalmente, conmigo? totalmente. Diste absolutamente en el clavo de lo que finalmente, digamos, el libro transmite como mensaje. Es lo que acabas de describir. Es este empoderamiento de las familias, de las mamás, sobre todo, porque yo soy mamá, pero de las familias, de las mamás, de los papás, en toda nuestra sabiduría, en nuestro instinto, Total. y en todo nuestro valor, o sea, todo el valor que nosotros aportamos, porque básicamente como seres humanos, lo más importante son nuestros vínculos significativos, es el amor que nos rodea, es la confianza de nuestros seres queridos. Entonces hay un montón de elementos, y en algún punto, como decís, hubo una mirada en la cual nos relegó a nosotros en todo ese conocimiento, como si, bueno, los expertos fueran los otros y no Claro. tuviéramos nuestra palabra a decir. Y esto yo considero que es un error, y lleva tiempo, ¿no? Poder de vuelta sentirse firme en esto de plantarse enfrente de alguien y decirle, no, mira, o sea, yo estoy todo el día con el chico, yo sé que eso no es así como estás diciendo, o sea, la mirada de los profesionales muchas veces es útil y muchas veces no. Exactamente. Entonces también tenemos que poder nosotros tener nuestra palabra. Ellos entran con alguna visión muy recortada, con un enfoque también particular, que a veces podemos adherir o no. O sea, los médicos no son dioses, son Exacto. médicos, tienen dentro de ellos sus divergencias, diferentes formas de encarar las cosas. Entonces necesitamos, yo creo, inexorablemente tenemos que involucrarnos
tenemos nuestra palabra a decir y hay un montón de cuestiones que dependen de nuestra decisión, de cómo queremos llevar adelante esto que podemos llamar tratamiento, que además, en particular, en el tema del autismo, como decís, o sea, los diagnósticos es otro capítulo a charlar, o sea, qué te diagnostican, cómo, qué significa, y un elemento es el diagnóstico y el otro es la vida cotidiana y tu hijo, tu hija en particular, que no te lo va a revelar ningún diagnóstico, ¿no? Entonces ese es un poco el camino que creo que todos tenemos que hacer individual, o sea, el diagnóstico nos sirve en términos de sistema, ¿no? Para acceder a la salud, para acceder, como vos trabajas en la educación, es necesario porque si no vos no puedes tener una ayuda, no puedes tener un acompañante terapéutico, entonces no podemos pasarnos del diagnóstico, pero muchas veces no nos ayuda en lo cotidiano. Claro. A mí en algún momento yo tuve que entender a mi hijo desde otro lugar y no desde este diagnóstico que me estaban dando. ¿Qué fue lo que te llamó la atención a los 2 años y medio? ¿Cuál fue ese disparador que vos dijiste, acá pasa algo que no voy a decir raro, porque yo insisto en que en educación, con los chicos, siempre se usa de paradigma un chico que no existe. Es un chico que yo he intentado encontrarlo en 35 años de trabajo y no lo conocí nunca. El chico que hace todo bien, que es buen deportista, que es sociable, que responde a las consignas. Nunca lo conocí. Todas son diversidades los que he conocido hasta ahora. ¿Cómo es esta diversidad que vos descubriste con tu hijo? Sí, el hijo perfecto que no existe, ¿no? Que tenemos que entender que no existe y no va a existir. Y como vos decís, la educación, a ver, los pros y los contras, digo, la educación como está planteada en esta sociedad actualmente, y con estos jardín a partir de los 2 a los 3, o sea, como que todo muy encasillado en lo que debe ser, ¿no? Entonces deja muy poca flexibilidad para estas individualidades, donde enseguida uno está comparando a su hijo o a su hija con los 15, 20 chicos con los que comparte, y está todo muy estipulado. Sí, yo de manera general, por ahora también estos conversatorios que estamos haciendo y la comunicación con otras familias, me doy cuenta que, por ejemplo, el tema del lenguaje es clave, ¿no? Porque hoy por hoy se espera algo muy rígido sobre cuándo se adquiere el lenguaje y la lectoescritura. Y, por ejemplo, mi hijo no habló casi hasta los 5 años, no leyó y escribió casi hasta los 10, y sin embargo hoy lo está haciendo, ¿no? Claro. Entonces esta idea de que hay un momento en el que uno sufre mucho pensando que tu hijo nunca va a hablar, que tu hijo va a ser un analfabeto toda la vida, porque no lo está haciendo en el momento en el cual es esperado hoy por la sociedad. Y en realidad la flexibilidad para la adquisición de esos conocimientos, como vos decís, tiene que ver con las diversidades, ¿no? Y traería mucha tranquilidad a muchas familias poder entender esto más tempranamente. Pero bueno, yendo a tu pregunta concreta, fue el jardín, a la sala de 2, que me citaron y me dijeron, mira, no está cumpliendo con las consignas, porque bueno, en mi caso particular, mi hijo conectaba mucho con su papá y conmigo, pero no lo hacía con otros, ¿no? Bueno, cada uno también esta idea que es tan importante, de la subjetividad, de la historia personal, o sea, por supuesto que en estos aspectos, en el autismo hay cuestiones biológicas, genéticas, pero continuamente esto interactúa con nuestra historia, con nuestras experiencias, con nuestra familia, y ahí es donde entra nuevamente también la importancia de lo que hacemos cotidianamente, porque todo se transforma en base a lo que vamos viviendo. ¿Y cómo fue la idea de escribir esto, de escribir la historia, tu experiencia, escribir este libro único que es el que estás presentando ahora? Bueno, yo digo que fue fue un grito de auxilio. Estaba pasándola mal, o sea, fue como un momento donde yo sentí que tenía que repensar muchas cosas, reformular internamente, ¿no? Lo que pensaba sobre muchos temas, y de alguna manera escribir me ayudaba a aclarar, ¿no? A clarificar, y también lo que sentía era que en ese descubrimiento, en esos descubrimientos que estaba haciendo y en esas maneras como más específicas de ver las cosas, de qué era lo que opinaba sobre el diagnóstico, de cómo opinaba
¿no? De qué era lo importante para mi hijo en ese momento, sentía que necesitaba coherencia, que necesitaba comunicar esto, porque lo que me di cuenta es que en muchos aspectos, como que en lo más básico no había una sintonía o no estábamos de acuerdo sobre de qué estábamos hablando. Claro. Por ejemplo, esto, bueno, ¿qué significa un diagnóstico? O sea, ¿cuán importante es? O qué es lo que estamos buscando para este niño. Entonces, veía que en la escuela, digo, las psicólogas de repente del gabinete escolar, o la maestra, el instituto que estaba trabajando, mi papá, o sea, todas las personas que están interactuando en la vida de un chico, son muchas, y me parecía que era muy útil poder tener una idea que compartiéramos en común, ¿no? De alguna manera fue eso. Primero que nada, decía, bueno, si esto no se publica, para mí es súper importante, para mí, para elaborarlo, este ejercicio, y segundo, para comunicar con la gente cercana a mi hijo, Claro. fue como la primera función. La verdad que es increíble lo que descubrí a través de que cuando se publicó, la cantidad de personas que se sienten tan identificadas, ¿no? A la vez uno siente que es tan único lo que vive, tan personal, y sin embargo ves que ese camino lo transitan muchas familias. Claro, y en ese tironeo, con cada uno su postura, y como defendiendo su postura a capa y espada, queda en el medio tu hijo. Y tu hijo, que vos lo ves como que los van desgarrando, tironeando de todos lados, y es tu función como mamá defenderlo y protegerlo y armar como una coraza para que sí, claro, cada uno tendrá sus razones, pero he aquí a mi hijo al que quiero con el alma y lo voy a y tener que ponerte en ese rol como de defensora. Lo he visto en muchos padres, esto que vos contás, y sí es una problemática, tanto con el autismo como con un montón de situaciones. Los Por sistemas supuesto. educativos y la sociedad en general le cuesta mucho. Nosotros desde Ropa Sucia estamos todo el tiempo haciendo hincapié en las diversidades, en el respeto a las diversidades, en respetar las personalidades. Viste que, por ejemplo, las docentes que califican, que no participan en clase cuando en realidad estamos hablando de una persona tímida, y hacen calificaciones a la personalidad con una falta de respeto total, y no digo todas las docentes desde ya, por favor, sino muchas No, no. docentes, el sistema en general es poco respetuoso con las diversidades. ¿Cómo te puede encontrar la gente, comunicarse con vos y dónde pueden encontrar tu libro? Mira, estamos presentando el libro a través de la librería Palito de Mar del Plata. Con este conversatorio estamos haciendo una presentación federal del libro a través de un ciclo de conversatorios. Es una experiencia muy linda también. Ya estuvimos en Tucumán, en Rosario, en Córdoba, y en cada ciudad estamos interactuando en este conversatorio con un especialista, con alguien de la escena local y con la asociación de familias también que trabaja ya en la ciudad. Entonces, en este caso, en Mar del Plata, es con la asociación Mundo Azul, con el Instituto Giro Terapéutico y con el psicólogo Juan Oltov, que es un psicólogo que leyó el libro, y que también muy amorosamente lo recomienda a familias que se están enfrentando con el diagnóstico, y es una mirada, ¿no?, de profesionales que justamente van en la dirección de lo que hablábamos, ¿no?, donde consideran a las mamás, a los papás, a la familia un par con el cual tienen que dialogar y trabajar en conjunto, y que tienen el rol más importante. Agustina Videla, ella es escritora, escribió un libro sobre su experiencia como mamá, y te deseamos lo mejor y te agradecemos muchísimo este contacto y que vaya todo para adelante, vos, con tu hijo, con tu libro, con tu vida. Muchísimas gracias, Muchísimas Agustina. gracias. Los esperamos mañana. El conversatorio es a las 7 de la tarde por Zoom y se pueden inscribir a través de nuestras redes, que es Único Aprendizajes de una Madre, en Facebook o en Instagram, o a través de la librería Palito, que también tienen el formulario para inscribirse y sumarse para charlar y dialogar de todas estas cosas. Muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo, Agustina.